Bendito sea ya nuestro Elohim. Entonces lo que nosotros acabamos de leer es prácticamente casi el final de la porción de esta parashá, Noah. Amén. Ya que nosotros sabemos que la parashá inicia en el capítulo 6, cuando Yahweh le hace un llamado a Noah de él construir un arca, porque él ya había decidido, había tomado la decisión de destruir toda criatura, sea hombre o sea animal, sea que vuele o sea que se arrastre, para así exterminar todo, porque dice que la maldad del hombre ha llegado hasta el colmo, dirían por ahí, ¿no es cierto? Que ha llegado hasta el tope. Entonces, prácticamente podemos mirar que toda esta parashá tiene que ver con la vida de Noah, ¿no es cierto? Toda la parashá literalmente tiene que ver con desde el momento que hace el llamado, desde el momento que construye el arca, desde el momento que están en el arca, y específicamente dice cada una de las días que Moshe se encerró en esa arca, ¿no es cierto? Noé se encerró en esa arca, ¿no es cierto? Y pues a nosotros se nos da la historia a Noé, muchas veces lo tomamos como una historia para niños, ¿no es cierto? Hacemos la historia para el niño con el arca y el elefante y el tigrecito y todo esto bien bonito y todo en armonía, ¿no es cierto? Y decimos que 40 días llovió, 40 días y 40 noches, pero en realidad ¿cuánto estuvo Noah en el arca? Un año completo estuvo en un arca. Ustedes me van a decir que no se van a hartar de estar en un arca por un año y con animales. Está difícil, o sea, encerrado en un lugar, ¿no es cierto? O sea, no fue nada fácil, podemos decir, para Noah, ¿no es cierto? Entonces, pues después se habla de ya cuando ellos salieron del arca, de cómo Yahweh hace un pacto con Noah, y no solamente con Noah, sino también hace un pacto con todas las criaturas, de que ya nunca más Yahweh iba a exterminar la humanidad como ninguna otra criatura por causa de la maldad del hombre, ¿no es cierto? Porque Yahweh dice, pues sus imaginaciones así son. Ellos simplemente van y actúan conforme a su pensamiento, conforme a su opinión. Amén. Entonces pues se habla después de todos los hijos de Noah, en este caso los 3 hijos. Pasa lo que pasa con Noah y el hijo de menor de Noah, que sabemos que algo ocurrió ahí. La Torah no dice específicamente qué ocurrió, pero algo grave ocurrió, tanto que Noah maldijo no solamente a su hijo Ham, sino que maldijo a su nieto, en este caso conocido como Canaán, ¿no es cierto? Y Canaán, pues sabemos que es la tierra donde los hijos de Israel prácticamente habitan en un futuro, ¿no es cierto? Y al final de esta parashá acabamos de entrar a lo que leímos aquí, que una raza, una misma lengua, que hablaban las mismas palabras, mis amados hermanos, decidieron salir del este, y dice que el único lugar donde ellos hallaron es el lugar Shinar. Shinar, para que ustedes sepan, es otra palabra para Babilonia. Amén. Entonces prácticamente dice que ellos llegaron a Babel, llegaron a Babilonia, y es ahí cuando ellos decidieron hacer una torre que tenga su cúspide llegando al cielo. Amén. Pero el día de hoy quiero establecer como un panorama, panorama desde la creación, para poder comprender lo que vamos a leer en Bereshit capítulo 11, que no lo vamos a hacer el día de hoy, sino lo haremos la próxima semana y lo vamos a mezclar con la parashá Lech Lecha. Porque pues hay algo muy bonito aquí, pero para nosotros comprender, nosotros necesitamos trazar hacia atrás. Amén. Entonces la parashá de esta semana es conocida como Noah, que pues como ya vemos contiene 2 eventos grandes que pasaron antes de Abraham y después de la creación. Esos 2 eventos pues sabemos que es el diluvio y segundo, aparte de la caída del hombre, segundo es lo de la torre de Babel.
Estas dos cosas en sí están entremezcladas y nos ayuda a nosotros a comprender la vida de Abraham. Y por cual Yahweh nuestro Elohim dice: sal de Ur de los caldeos. Y hay ciertas palabras dentro de esa frase, sal de Ur de los caldeos, que tiene que ver mucho con lo que ha ocurrido con el diluvio y en la creación, para así establecer el linaje de Abraham. Quiero que ustedes vayan comprendiendo que el autor de este libro es Moshe. Dilo conmigo, el autor de este libro es ¿quién? Eso quiere decir que este libro se escribió muchos cientos de años después de Abraham, 1000 años y un poco más después de lo que es la creación. Amén. Estamos hablando casi 1500 años después. Entonces quiero que entiendan que el que escribió este libro fue ¿quién? Moshe. Y eso es muy importante, porque cuando él está escribiendo este libro, prácticamente podemos decir que él de pronto está en el monte Sinaí, porque los hijos de Israel anduvieron en el monte Sinaí después de la caída de los espías 19 años ahí en el monte Sinaí. Y pudo haber sido que en esos 19 años, no estoy diciendo que eso es lo que estoy opinando, ¿me entienden? Que de pronto dentro de esos 19 años es que él comenzó a escribir lo que es la recopilación de la Torah o los 5 libros, sabiendo nosotros que lo que escribió Yahweh nuestro Elohim eran las 10 palabras que se dio en el monte Sinaí, y el resto lo que escribió Moshe pues fue el resto de las leyes que nosotros miramos como los Mishpatim y muchas otras leyes, y otras leyes que se fueron evolucionando en el transcurso del camino de los 40 años de los hijos de Israel en el desierto. Como podemos mirar una evolución de una misvá, cuando dice guardará el día de Shabbat, ¿no es cierto? Eso se dio muchos años atrás, antes de que cuando se ocurrió del hombre que estaba recogiendo la leña, ¿se acuerda? Y dice que Moshe no sabía qué hacer con esa persona. Entonces quiere decir que la Torah es algo, o es una base que Yahweh le dio para que de ahí evolucionara ciertas otras leyes que nosotros miramos durante la Torah, para que los hijos de Israel se rigieran bajo esas leyes. Es por eso que después, cuando vemos a nuestro maestro Yeshua, él evoluciona aún más la Torah, llevándolo a un nivel espiritual e interno, como cuando dice: el homicida ahora no es una persona que trae 2 testigos y dice: mira, este hombre, esta mujer mató a aquella persona, sino que ahora dice: si tú simplemente le dices necio o hablas mal de tu prójimo, tú ya te convertiste ¿en qué? En un homicida. Amén. Entonces yo quiero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque desafortunadamente cuando nosotros miramos la creación, nosotros la miramos de una perspectiva científica, ¿no es cierto? Y se nos dificulta a nosotros ciertos elementos dentro de la creación, porque nosotros estamos en un tiempo moderno. Nosotros ha evolucionado la ciencia de una manera que ahora nosotros tenemos mucho más información que lo que estas personas en este tiempo tenían. Entonces, cuando nosotros leemos la creación y leemos los eventos del diluvio y leemos muchas otras cosas, hay ciertos elementos dentro de esas escrituras que se nos hace como un poco difícil de entender, porque nosotros, pero ¿cómo es esto? Uno de ellos, ¿cómo es que solamente hay 5000 años cuando científicamente se traza millones y millones de años dentro de esta tierra, ¿no es cierto? Entonces hay ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros lo miramos con ojos como científicos. Pero el que está escribiendo este libro es ¿quién? Moshe. Y Moshe está tratando de establecer la soberanía, eso es muy importante, la soberanía del rey y Elohim y Dios que los sacó de Egipto. Eso es lo que Moshe está tratando de establecer sobre una nación que estaba completamente 400 años ¿cómo? Esclavizados. Y muchos de ellos, aunque pudo haber alguien, o muchos de ellos, o mitad de ellos, o poco de ellos, que mantuvieron su identidad, muchos de ellos, otros de ellos no mantuvieron la identidad de Abraham, de Isaac y de Jacob, y muchos de ellos se convirtieron ¿en qué? Adoradores de ídolos y de los dioses de Egipto. Dice que una gran multitud salió de Israel, pero dice que otra multitud se quedó
en Egipto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener eso en cuenta para nosotros después comprender la creación. Porque la creación, mis amados hermanos, no es un tomo científico. No es para que tú con una lupa científica comience a deducir cada una de las cosas. Fue escrito por un hombre a una nación que iba a estar en medio de muchas otras naciones paganas. ¿Están conmigo? Y muchas de esas naciones paganas, mis amados hermanos, también tenía su forma de pensar y quién creó los cielos y la tierra. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, esta nación, del cual nació dentro de un sistema pagano, politeísta, que cree en ¿cuántos dioses? ¿Qué es politeísta? Que cree en muchos dioses. Israel salió de una nación politeísta, amén. E iba a entrar a una tierra que a su alrededor, sus vecinos también eran como politeístas. Esas naciones como Israel pensaban igual. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Mira, les voy a hacer un ejemplo bien fácil. ¿Cuántos de ustedes crecieron más o menos dentro del catolicismo? De pronto no al full que iba a las misas todos los domingos, pero en su casa se creía en el Padre, en el Espíritu y en el... ¿Me entiende? No estoy diciendo de una manera así bien religiosa que iba a las misas todos los domingos, porque sería una mentira. Pero sí le inculcaron de la Virgencita, del San Judas, de Santo Bartolomeo y yo no sé quién otros más. No sé si ustedes crecieron en eso. O si no crecieron ahí, en el Evangelio, si crecieron en el Evangelio, ustedes aún supieron de la Iglesia Católica. ¿Sí o no? Ok. Y la Iglesia Católica es famosa por imágenes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y les aseguro que cuando ustedes oraban y aún todavía oran, de repente se le viene la imagen de una de estas cosas. Como tú le dices, porque eso me pasaba a mí, yo soy muy sincero. Cuando yo estaba en el cristianismo yo oraba, Padre, en el nombre de Jesús, y se me venía una imagen de Jesús. Como el hombre, el corazón o cuando estaba aquí con, o sea, las películas que nosotros miramos, porque eso ya está ¿qué? Impregnado en nosotros. Entonces cuando hacemos ciertas cosas, aunque no queramos, a veces se conectan y sucede, porque es la manera que nosotros ¿qué? Crecimos y desafortunadamente, como dice nuestro hermano Hugo, nuestro subconsciente agarra estas cositas y cuando queramos o no queramos, y aunque nosotros digamos yo nunca hice eso, te le aseguro que cuando usted en algún momento cierra tus ojos y está en una intimidad con Abba, en algún momento se te va a venir algún tipo de imagen como la Iglesia Católica nos enseñó. ¿Ok? ¿Por qué yo digo esto? Porque es lo mismo que ocurría en este tiempo. A ellos se le habían dicho quién era el creador del cielo, quién era el creador del sol, quién era el creador de la luna, quién era el creador o el Dios de cierta cosa, de la agricultura, de la fertilidad, de aquí que para allá, ¿no es cierto? Cada uno de ellos tenía un Dios para cada función, y eso es muy importante. ¿Para cada qué? No había un solo Dios para todas las funciones. Había muchos dioses para diferentes funciones. Y si ese Dios o si esa función se desordena por alguna razón, sea natural, entonces el Dios no está haciendo su ¿qué? Su función y de cierta manera ha permitido el caos. Y eso es muy, muy importante. Amén. Entonces por esta razón, mis amados hermanos, que la creación es difícil de entender. Porque nosotros comenzamos a mirar la creación de una manera científica. Amén. Cuando los antiguos lo miraba diferentemente, especialmente el antiguo cercano oriente. ¿Ustedes saben qué es el antiguo cercano oriente? Nadie sabe. Y ya hemos estado hablando de esto muchos años, que es lo peor. El antiguo cercano oriente simplemente es el tiempo
cuando vivió Abraham, cuando vivió Moshe y muchas de las otras naciones alrededor. Si no conocemos esa cultura, si no conocemos qué es lo que estaba ocurriendo alrededor, la Torah se te va a hacer muy difícil de comprender, especialmente el libro de Bereshit y también el libro de Shemot. Y el libro de Shemot, si no conoce la egiptología, también estamos mal. Estas cositas nosotros lo tenemos que saber para poder comprender lo que está siendo escrito. Amén. Entonces le voy a hablar, mis amados hermanos, de algo que ocurría en el antiguo cercano oriente. Y es que en el antiguo cercano oriente, si hay caos en alguna de las funciones naturales, digamos que uno de los ríos famosos de la antigüedad rebose y comience a causar que la agricultura no haga su función, digamos que sobreinunde el lugar o donde tienen sembrados sus cosechas y mate la cosecha, para ellos ese Dios no hizo su función, o otro Dios vino, peleó con ese Dios y ese otro Dios le ganó. Entonces está en desorden todo. Eso es lo que ellos pensaban. Ellos pensaban de esa manera. Y la creación, mis amados hermanos, ¿fue escrito por quién? Y tenlo por seguro que Moshe era muy conocedor, no solamente de la egiptología y todos sus dioses, sino él era muy conocedor como de otras culturas alrededor, porque él, ¿cuánto duró en Madián? Y usted me va a decir que un hombre que es docto en la lectura egiptología o de Egipto, que es un hombre educado, porque lo dice el libro de los Hechos, ¿no? Que ese hombre, Moshe, era bien educado en lo que es Misraim. Usted no me va a decir que se va a educar por 40 años en lo que es Midian y todo alrededor de Midian. Amén. Entonces, en ese lugar, y especialmente en Babilonia, y es por esto que quise comenzar, mis amados hermanos, con esta raza que salió del este y se fue a Shinar, que es Mesopotamia, que es donde está Babilonia, y ahí comenzaron a levantar una torre, porque en ese lugar inició lo que se llama conmigo, dilo conmigo, Enumá Elish. Enumá Elish es un épico. Es como, ¿cuántos de ustedes han leído la mitología greco-romana o greco? ¿Ninguno de ustedes? ¿Ninguno de ustedes leyeron el libro de la Odisea? ¿Odisea esa? No, nunca la leyeron. Bien bonita. Sí, la obligan a uno a leerla en la escuela. Si no la ha leído, léanla porque tiene muchas cosas ahí que les ayuda. La Odisea es como un épico que muestra a esta persona cómo él va en el inframundo, en otros mundos, con otros dioses y cómo tiene una relación con estos dioses y con otros. La Odisea es famosa porque en la Odisea está, mis amados hermanos, la historia de la derrota de Troya. Ustedes han visto esa movie, ¿no es cierto? Con Brad Pitt. Ahí sí me dicen, ¿no es cierto? Ahí sí se acuerdan de la película. Ok, ya. Entonces, la Enumá Elish es como un épico y está hablando de un hombre que se convierte en Dios, que pelea con otro Dios del caos, y este Dios del caos es derrotado por este otro hombre, y este otro hombre parte este Dios en la mitad y usa las partes de este Dios para crear la humanidad. Este es conocido como Marduk. Dilo conmigo. ¿Por qué vamos a hablar de todo esto? Porque va a tener algo muy importante y algo muy relacionado del por qué la creación comienza de cierta manera, y recordando que el que lo está escribiendo es Moshe, y te aseguro que Moshe también conocía lo que era la Enumá Elish,
porque de la forma que está escrito en Bereshit, especialmente los primeros capítulos hasta el 11, y después que se habla de Abraham, es muy importante. Esto quiere decir que cuidadito, cuando Moshe estaba escribiendo el libro de Bereshit, él tenía una copia de la Enumá Elish al lado, porque él le quería dar otro propósito a esa mente esclavizada de Israel. Amén. Okay. Vamos a mirar aquí a la Enciclopedia Británica. ¿Quién era Marduk? Este es Marduk. ¿Ustedes miran algo que está detrás de Marduk? Ok. Eso se llama una segurá. La segurá que miran ahí también es conocida como la esagil. La esagil era una estructura muy religiosa o muy importante, muy sagrada, gracias, muy sagrada para los babilónicos. Amén. Esta esagil o segurat tiene que ver mucho con la Torre de Babel, que lo vamos a mirar la próxima semana, no hoy, porque no me dio tiempo. Porque voy a hablar un poco más de lo que quería, pero es necesario para aprender y hablar de esa segura. Porque muchos hablan y dicen, no, es que cuando Jacob se acostó, él miró una segura. No, eso es mentiras. Que era una segura, la escalera que sube hasta... No, espérate, ¿cómo es eso? Es que yo lo... No. No podemos mezclar las cosas, ¿me entienden? Y nosotros tenemos que saber del por qué. Si no sabemos del por qué, entonces nos metemos en problema. Entonces, este es Marduk. ¿Cómo se llama él? Marduk en la religión mesopotámica, el dios principal de la ciudad de ¿a dónde? Y el dios nacional de ¿quién? Babilonia. Como tal, con el tiempo fue llamado simplemente Bel. ¿Suena familiar? O Señor. ¿Cómo se dice Señor también? Baal. Entonces este Marduk también era conocido como Bel, que es como un sinónimo de Baal. Amén. Entonces vamos a seguir, esto es muy importante. Vamos a seguir. Entonces la Enciclopedia Británica sigue diciendo: originalmente parece haber sido un dios de las tormentas eléctricas. Igual como ¿quién? Baal. Un poema conocido como Enumá Elish relata el ascenso de Marduk a tal preeminencia que era el dios de 50 nombres. Cada uno de ellos él le da una deidad o de un atributo divino. Tras conquistar al monstruo del caos primigenio, Tiamat se convirtió en señor de los dioses del cielo y de la tierra. Después de que él tuvo una épica batalla ¿con quién? Tiamat. Y eso es muy importante porque está en los primeros versículos de la creación. Y lo vamos a mirar más adelantito, ¿ok? Pero esto es muy importante conocer esto porque hay una separación. Y comienza Moshe, el autor del libro de Bereshit, a hacer una separación entre ellos. ¿Por qué? Ellos iban a ir a entrar a una tierra donde iba a ser muy influenciada. ¿Por qué? Por estas historias. Y ustedes tienen que entender eso. Iban a ser influenciadas por esto. Es que es lo que Yahweh dice. Yo no quiero que ustedes ni siquiera se asocien con estas naciones, ni siquiera le den a sus hijos o hijas a estas naciones. Y encima ellos están viniendo de lo que es Egipto. Amén. Y esto es muy importante. Amén. Entonces Tiamat es conocida como la diosa del caos. Entonces no es ni siquiera un dios, es una diosa. Ella es conocida como la diosa del caos. Y viene Marduk y toma dominio sobre el caos. ¿Están conmigo? Entonces para ellos, como también para Egipto, no, cuidadito, que porque Egipto también. ¿Ustedes por qué creen que Ra, él solamente sale en el día? ¿Y por qué a los egipcios se les atemorizaba salir en la noche? ¿Por qué? Porque Ra estaba en ese momento en la noche peleando con una serpiente, una diosa
de Egipto. Entonces todas las mañanas Ra peleaba con esta serpiente, la mataba y entonces el sol salía. Todos los días tenía que pelear Ra. Todos los días tenía que pelear Ra. Marduk tenía que pelear. Todos los dioses paganos siempre tienen que pelear. Entonces viene Moshe y comienza a hablar de la creación y quiere mostrar algo diferente, pero con un pensamiento de lo cual iba a ser entendido por estas mentes que vienen del paganismo. Amén. Entonces, dominio sobre el caos era un tema muy importante para el lector antiguo, ya que eso determina si el Dios es poderoso o no. Cuando el caos sobresale y no es dominado, es porque el Dios ha perdido su dominio y ha perdido su poder. Ejemplo, lo podemos mirar con las plagas de Misraim. Si nosotros miramos aquí arribita, mis amados hermanos, en Shemot capítulo 12, verso 12 dice lo siguiente: porque esa noche, está hablando de Pesaj, yo pasaré por la tierra de Misraim y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Misraim, ambos hombres y animales, y yo, dice Yahweh, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Misraim. Yo soy Yahweh. Entonces cada una de las plagas fue ejecutado para avergonzar a cada uno de esos dioses, porque esos dioses tenían un dominio o una función, o dominaban sobre una función. ¿Cómo qué? Las ranas. Es simple. Las ranas tenían una diosa y esta diosa mantenía a estas ranas fuera de Egipto. Amén. Y era su diosa. ¿Y qué pasó con las ranas? Para la mente egipcia, su Dios, algo está ocurriendo. Perdió contra el Dios de Israel, contra la deidad de Israel. Y es por eso que ya cuando termina todo, la última, que es la muerte de los primogénitos, Yahweh nuestro Elohim dice: ahora, este es el día que yo voy a ejecutar juicio sobre todos los dioses de Misraim. En pocas palabras, hoy va a ser el día cuando esto queda claro quién soy yo. Y él demuestra: todos los primogénitos mueren. Es más, nosotros hacemos el sidur: todos los primogénitos de Misraim mataste, mas tú redimiste a tu primogénito. Porque eso es algo muy importante. Amén. Entonces, cuando se miraba un caos, mis amados hermanos, en la mente antigua, ellos pensaban que ese Dios, algo estaba ocurriendo, como digamos el Dios de la fertilidad. Si ellos no estaban recibiendo su cosecha como tenía que ser, y ellos hicieron todos los ritos que tenían que hacer para que su cosecha y el Dios de la fertilidad le diera lo que tuviera que dar, si no hay, es porque algo está ocurriendo. Algo está mal en los cosmos. Y muchas veces le echaban la culpa al líder, porque no está haciendo su papel. Es por eso que con el paro muchos lo miraban a él mal, como: oye, tú no eres el hijo del Ra, el que tiene que protegernos. Tienen que tener algo muy en mente, mis amados hermanos. Para la mente antigua, los dioses eran malvados en la mente antigua, porque ellos siempre decían, no sé si ustedes miran las películas como de Roma y de la antigüedad, muchos de ellos, es que los dioses tienen un sentido del humor raro. Cuando algo ocurre que favorece a uno y favorece al otro, entonces nada, es que están jugando con nosotros. Y esa era la mentalidad de ellos. Cuando algo ocurría medio malo, es que los dioses tienen un sentido del humor y están jugando con nosotros. Entonces Yahweh nuestro Elohim quiere que establecer algo diferente en la mente de Israel. Amén. Entonces podemos decir, mis amados hermanos, que dentro del Tanaj, las dos naciones que sobresalen como enemigos espirituales de Israel son dos: Egipto y Babilonia. ¿Anduvieron cuántos años esclavizados en Egipto? 400. ¿Quién se llevó a Judá por mucho tiempo esclavizados? Babilonia. Entonces miramos que estas dos naciones son las que la Tanaj siempre nos demuestran como que son enemigos espirituales
para Israel. Hasta el día de hoy nosotros hablamos de Misraim como nuestro enemigo, ¿qué? Espiritual. Si nosotros tenemos una mente estrecha es porque nosotros no hemos salido de dónde? De Misraim, amén. Así que los primeros capítulos de Bereshit trata con eso mismo. Una separación del Elohim de Israel con las deidades ahora de Babilonia. Shemot tiene que ver con Egipto. Bereshit, o la primera parte de Bereshit, tiene que ver con Babilonia. Amén. Okay. La creación, mis amados hermanos, que nosotros conocemos, está escrito como una respuesta del poema babilónico Enumá Elish, para mostrar al Elohim de Israel como el verdadero soberano del universo. Y quiero que entiendan y me pongan atención en estos momentos, porque después vamos a saltar y mirar el lenguaje del Nuevo Testamento, y en especial en Revelaciones, porque tiene que ver mucho con todo esto, y de pronto nos ayuda a nosotros a entender del porqué de la resurrección del Maestro. Amén. Okay. Vamos a seguir adelante. Hay un libro conocido como Creation, escrito por John E. Anderson y editado por John D. Berry. Dice este libro, La creación. La concepción de la creación del antiguo Israel es paralela a las otras culturas del cercano oriente. De hecho, cada aspecto de la concepción de la creación del antiguo Israel tiene un antecedente, algún lugar del entorno cultural del antiguo cercano oriente. Lo declara Walton en su libro Génesis 1, página 197. Dice, un paralelo es el Enumá Elish babilónico, que los israelitas parecen haber conocido y al que probablemente estuvieron expuestos. Sigue diciendo Johnny Anderson, dice, el Enumá Elish describe la creación como el resultado de una violenta batalla entre dos deidades, Marduk y ¿quién? Tiamat. Tras derrotar a Tiamat, Marduk la corta por la mitad. Y es posible que el Antiguo Testamento conserve algún recuerdo de una batalla primordial contra el caos. ¿Y a dónde nosotros lo miramos? Elohim creó los cielos y la tierra. Y el Ruach de Elohim se paseaba sobre encima ¿de qué? De las aguas del caos, del abismo. Y eso es muy importante. En ahí es muy importante. Amén. Okay. Sigue diciendo Johnny Anderson. Dice, amplificada, en texto en los que Yahvé se enzarza en una contienda con las criaturas marinas Rahab y Leviatán. ¿Ustedes se acuerdan de estos poemas dentro del Tanaj, especialmente como está escrito en Job, en los Salmos y en Isaías, donde se habla de un monstruo marino conocido como Rahab y también como Leviatán? Amén. Es más, dentro del Sidur dice que al final, cuando todos los Kadosh, cuando todos los santos, todos los justos, ya lleguemos al final, en el tiempo de Sukkot, dice que este Leviatán va a ser destruido y nosotros con su piel vamos a construir Sukkots o casitas con la piel del Leviatán. No quiere decir que literalmente lo vamos a hacer, sino que es una expresión para demostrar, mis amados hermanos, el dominio y el reinado y la soberanía de Yahweh nuestro Elohim y los justos que entronan a Yahweh nuestro Elohim. Y esto es muy interesante. Sí, sigue diciendo, además, el nombre Tiamat puede estar relacionado lingüísticamente con la palabra hebreo para profundo. ¿Qué es la palabra en hebreo? Tehom. ¿Cómo? ¿Significa qué? Profundo, también conocido como abismo. Dilo conmigo, abismo. Y el Ruach de Elohim se paseaba sobre las aguas del
abismo, también conocido como Tehom. Y para la mente babilónica y todos los que conocían, cuando leían eso, ellos estaban pensando en Tiamat, o una diosa del caos. ¿Están conmigo? Ahora no quiero que entiendan, entonces Moshe se copió y no. Moshe, junto con Yahweh, que le da la sabiduría, está tratando de establecer algo diferente. Y para nosotros que creemos en Yeshua, aún más. ¿Están conmigo por ahora? ¿Seguro? Vamos a seguir mirando lo que este hombre dice. Porque para las personas puede ocurrir como que, espérame, entonces podemos decir que la Torah es una copia de ese Enuma Elish. Y entonces muchas otras personas comienzan a decir, no, entonces la Torah escrita aquí y esto. No. Esperen, hay una razón por todo esto. Sigue diciendo John E. Anderson en este libro. Dice, la concepción de la creación que tenían los antiguos israelitas también difiere del contexto más amplio del antiguo cercano oriente. Cualesquiera que haya sido los elementos recogidos, adaptados o incorporados a la visión de la creación del antiguo Israel, les han dado un nuevo, ¿cómo dice? Un nuevo. ¿Y cuáles son estos nuevos significados? Sigue diciendo Anderson. Dice, a diferencia del Enuma Elish, la concepción israelita de la creación entiende el mundo y sus habitantes, humanos y animales, por igual, como el producto de un único y no muchos creadores con diferentes funciones. Entonces lo que Yahweh junto con Moshe lo que está tratando de decirle a este pueblo testarudo en el monte Sinaí es que no sean más politeístas. No crea que hay diferentes dioses para diferentes funciones, que cuando ustedes se vayan a la tierra de Israel y comiencen a sembrar, no le ande rindiendo culto a otro Dios, porque el único que te va a dar la bendición es aquel que hace caer la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero Moshe tenía que escribir todo esto para mostrarle a este Israel testarudo que hay un único Elohim, que está sobre todos los otros dioses. Amén. Sigue diciendo Anderson. Otra cosa que es diferente, dice, Israel entiende a Yahvé como un Dios amistoso que entra, y esto es muy importante, profundamente en relación con la creación y trabaja incansablemente por mejorar el orden creado. Es por eso que después de la creación, cuando comienza y la luz, sea la luz, y después después separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, sale la tierra y comienza, porque está dando una función. ¿Y qué es lo primero? ¿Y qué es lo que él dice después? Y él miró que era. Es por eso que está hablando de esto y está diciendo una que incansable por mejorar el orden creado. Y dice, por el contrario, en el Enuma Elish, la humanidad fue creada para cumplir las monótonas tareas de los dioses. En pocas palabras, la humanidad está para servir a sus dioses con todo tipo de tarea. Amén. Mas nuestro Elohim es diferente. Y por último, dice Anderson, el antiguo Israel no entiende la creación como el resultado de una contienda primordial entre deidades. Incluso, si tal tradición se encuentra detrás de textos como Job 9 y Salmo 74, la violencia gráfica con la que el Enuma Elish describe la creación del mundo no tiene ninguna resonancia en la imaginación bíblica de la creación. En pocas palabras, el Enuma Elish era bien violenta, describiendo muchas cosas que ocurrían, como la partida a la mitad de una diosa para crear de esas mitades toda la creación. Amén. Estas mismas similitudes lo podemos ver, pero con una función o un propósito diferente. Una mejoría para mejorar nuestra relación
con nuestro Creador. Amén. ¿Quieren conocer a Tiamat? Vamos a conocer a Tiamat. La Enciclopedia Británica dice: Tiamat. Ustedes miran, a la derecha está Marduk y a la izquierda está Tiamat. Tiamat. La Tiamat, sí. Tiamat también es la diosa Amat de los egipcios, que también es la Amat, es la que gobierna la justicia y el orden, o sea, lo opuesto de Tiamat. Amén. Entonces Tiamat para ellos es como un dragón o una serpiente. ¿Suena familiar? La serpiente antigua, ¿sí? O un dragón. Yes. Tiamat, en la antigua mitología mesopotámica, la diosa primordial, que era la personificación del mar salado. Y eso es muy importante. Es la personificación ¿de qué? Del mar. Y la madre de los dioses. O sea, ella era la que hizo dioses, junto con otro dios, y lo vamos a conocer ahorita. También se le asociaba con el caos de la creación. Amén. Tiamat y Apsu, también deletrado como Apsu, la personificación del agua dulce bajo la tierra. En pocas palabras, Tiamat era agua de sal, Apsu era de agua dulce. Y cuando ellos se juntaron las dos aguas es que crearon los dioses. Okay. Dice, son el origen de una familia de dioses con los que finalmente entró en guerra. ¿Quién entró en guerra con ellos? Marduk, el dios principal de la ciudad de Babilonia. La mató y creó el universo a partir su cuerpo. ¿A partir su qué? Vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 6. Génesis 1, 6. Dice el Enuma Elish que Marduk, en su violenta batalla con Tiamat, Marduk corta la mitad a esta diosa del caos. Esto mismo lo podemos ver en el relato de la creación, pero con otra perspectiva. Dice Bereshit capítulo 1, verso 6 en adelante. Dice de esta manera: Elohim dijo, sea el firmamento en el medio del agua, se divida el agua del agua. Es donde podemos mirar que en la mente de ellos hubo ¿qué? Una separación en la mente de ellos. Dice el 7, Elohim hizo el firmamento, y vuelve a decir, y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento, y así es como fue. Escuchen aquí. Y Elohim llamó el firmamento cielo. El firmamento de arriba es conocido como ¿qué? Cielo. Y Elohim vio que era bueno. Pero está hablando de ¿qué? De las aguas de ¿a dónde? De arriba. Mira lo que sigue diciendo. Así que fue la noche y la mañana el segundo día. ¿Por qué no llamó las aguas de abajo bueno? En ningún momento lo dijo, ¿no es cierto? Dice el 7, Elohim hizo el firmamento y dividió el agua de abajo del firmamento y sobre el firmamento. Así es como fue. Y Elohim llamó el firmamento cielo. Y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y la mañana del segundo día. ¿Por qué no llamó bueno a las aguas de abajo? ¿Porque son malas? ¿El mar es malo? No, es porque el Moshe junto con Elohim quería dar a entender algo a una mente antigua, y para nosotros algo también diferente. No es que el mar es malo, no quiero que malinterpreten, y ahora no vamos a ir al mar a hacer nuestros barbecues. No es eso, porque todo lo que Yahweh crea es ¿qué? Es bueno, es todo. Exacto, exacto. Es eso mismo, para que el lector antiguo conozca y sepa que también Elohim está haciendo algo. En la creación podemos decir que la creación es algo alegórico. Dilo conmigo, ¿es algo qué?
Y a muchas personas no les gusta escuchar esa palabra, alegórica, como que alegórica. Entonces pasó, no pasó. No, no estoy diciendo que si pasó o no pasó. Estoy hablando que el autor de este libro se llama Moshe. Y Moshe junto con Elohim estaba planteando algo en una mente antigua que para nosotros los modernos no sabemos nada. Y es algo alegórico. Está tratando de enseñarle algo al lector antiguo, que cuando ellos lo lean o se lo lean a ellos, porque si son analfabetos y se lo lean, ellos ¿qué? Oh, me acuerdo de esto y esto. Mi Elohim es más poderoso. Es más soberano. No tengo que hacer estas cosas como me mandaban de hacer para las otras cosas, porque solamente tengo que adorar a un solo Dios, a una sola deidad, a un solo Elohim, y no tengo que estar para arriba y para abajo con otros dioses que ni me alcanza el tiempo para bendecirlos a todos. Es algo alegórico. Entonces cuando leemos que se dividió las aguas, no estoy diciendo que no ocurrió. Claro, Abba lo creó todo. Es por eso que para nosotros, ¿cómo es que Elohim creó en 6 días? Y tantos millones y millones de años. Pero espérate, es que es algo como otra vez alegórico. Quiere decir que es una enseñanza. Una vez más, no estoy diciendo, no me malinterpreten, Yahweh es el creador del cielo y de la tierra. Lo dijo el primer versículo. Lo dijo. Pero lo que viene después es para enseñarle a la mente que hay un Elohim con un mayor propósito, con mejores bendiciones para un pueblo. Amén. Y todo esto se traza, y es por eso que se habla. Y Moshe, una vez más, ¿quién es el autor? Moshe. Y es por eso que Moshe comienza con la creación, comienza con la derrota de Babel, y después de hablar de la derrota de Babel, lo primero que se nos dice, que Terach agarró a Abraham y el resto de su familia y salió de Ur. ¿Por qué? ¿Qué razón tiene el autor en el Sinaí a hablar de estas cosas? ¿Y por qué no se preocupó de decirnos qué nos pasó durante todos esos otros miles de años? Porque para el autor no era importante. Era para que se estableciera algo. Y ese algo es que algo tuvo que ocurrir para que una persona se presentara y esa persona, conocida como Abraham, tomara el pacto que ahora los hijos de Israel en el monte Sinaí estaban haciendo realidad. ¿Están conmigo? Eso es lo que el autor Moshe estaba tratando de relatar, o que la mente antigua conociera, que lo que ellos están haciendo en el Sinaí es algo que ya comenzó muchos y muchos años atrás, pero no con otros dioses, sino con el único Elohim, el único soberano, Yahweh nuestro Elohim. Amén. Exacto. Y no es coincidencia que nos diga exactamente que Abraham salió, y no solamente lo dice en Bereshit, porque en realidad fue Terach que salió de Ur de los caldeos, pero la Torah no solamente ahí, sino en muchos otros lugares nos dice que Abraham salió de Ur, sabiendo nosotros que el que salió fue ¿quién? Su papá, pero por algo. Exacto. Pero es por algo que la Torah lo relata, por algo específico que tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos hablando hoy. Vamos a hablar la semana entrante, que tiene que ver con Babilonia. Amén. Renovar su mente, renovar ideas, renovar su corazón, renovar todo, porque al final todo tiene que ver con lo mismo. Porque ¿qué es lo que nos dice Shaul? Ustedes son criaturas nuevas, revístanse del nuevo hombre. O sea, tiene que ver con algo de renovación. Amén. Elohim, con la pluma de Moshe, estaba usando el relato conocido para establecer en la mente de Israel que Él es soberano sobre todo lo creado, aún sobre los dioses conocidos en esa época. No sé si notaron algo muy interesante, que Elohim vio que los Shamaín eran buenos, pero las aguas de abajo
No dijo nada. Y no está diciendo, y no estoy diciendo yo tampoco, y no creo que Moshe tampoco está diciendo que el mar es malo. Pero estaba estableciendo algo en la mente de Israel que conocían acerca del mar. Por alguna razón también cruzaron un mar y fue el mar que se dividió. ¿El mar se qué? ¿Y qué fue lo que hizo en la creación? Él dividió las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y aquí en Shemot se vuelve a qué? A dividir. Y ahí pasó Israel como que sin nada. Mas los egipcios, ¿qué? Cuando cruzaron, se ahogaron. Hay una razón por qué todo está ocurriendo y por qué lo dice desde el principio. Amén. Entonces vamos a mirar una vez más recopilar lo que dijo John E. Anderson, que esto es lo más importante. Dice, además, el nombre Tiamat puede estar relacionado lingüísticamente con la palabra hebrea para profundo. ¿Qué es la palabra? Tehom. Tehom. Esta palabra la vemos en la creación, ya que Tiamat tiene que ver con el mar. Escuche, Tiamat tiene que ver con ¿qué? Con el mar, con las aguas que traen caos. Y si Tiamat se relaciona con Tehom, entonces Tehom o las profundidades o el mar es lo que trae caos en la mente israelita. ¿Están conmigo? Ok. Vamos a ir a Bereshit capítulo 1 verso 2. Uno, dos. ¿Lo tienen o se les perdió? Génesis 1, 2. No creo que se le pueda perder, ¿no? Dice, la tierra estaba invisible y sin terminar. Algo que si nosotros leemos el versículo anterior, nosotros nos quedaríamos, pero ¿cómo que está sin terminar, invisible, si acaba de decir que Elohim creó los cielos y la tierra? Entonces, ¿qué pasó? Es que aquí comienza la historia alegórica. ¿Están conmigo? ¿Comienza qué? Entonces dice, la tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del Tehom. La oscuridad estaba sobre la faz de qué? Del abismo, del Tehom. Entonces aquí la Torah lo que nos está relatando, mis amados hermanos, es que, perdón, la suya dice profundo. Abismo dice otras dice profundo, porque es lo mismo. Profundo y abismo no es lo mismo. ¿A dónde está el abismo? Y el profundo, ¿qué hay en lo profundo? El abismo. Fácil, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que la Torah relata que en esta profundidad o en este abismo, ¿qué habita ahí? La oscuridad, las tinieblas. Yes. Lo malo, en pocas palabras. Sigue diciendo, pero dice, pero el Ruach de Elohim se movía sobre las superficies del caos o de las aguas. Entonces aquí está relatando y está tratando de establecer dos cosas. Primero, el abismo oscuro, mar oscuro, pero el Ruach viene para establecer orden, porque después dice, y Elohim dijo, sea la luz, y fue. Entonces ya comienza alegóricamente a ¿qué? A establecer el orden y la función que Yahweh está poniendo sobre este caos, sobre estas aguas que no tienen ningún tipo de orden. Y esto es muy importante. Así que la palabra que vemos como abismo o profundo es la palabra otra vez en hebreo, ¿cómo dice arriba? Donde vemos que la oscuridad es lo que está sobre este abismo. Pero el Ruach de Elohim es que es lo que se mueve sobre este caos. Vamos a mirar aquí arriba qué significa Tehom. Dice Ernst Janney y Klaus Westermann en el Theological Lexicon of the Old Testament, dice, Tehom es la forma hebrea
sin terminación feminisma o el plural ot, de la palabra semita común como tijamat, que significa, ¿qué? Entonces tejón significa ¿qué? ¿Tejón significa qué? Una vez más, tejón significa okay. Que aparece en acadio como la palabra normal para mar. Tiamtum, más tarde tantum, conocido como mar, solo como un préstamo arameo. Franklin dice en la página 231, al significado cosmológico, también conocido como océano, por encima y por debajo de la tierra, por encima y por debajo. Aguas arriba, bueno. Aguas abajo, malo. Según la mentalidad antigua, no estoy diciendo una vez más, para nosotros es algo malo. Amén. Ahora van a comprender por qué nosotros hacemos tevilá y por qué se tiene que hacer en el mar y en aguas vivas y por qué tenemos que salir del mar. Exacto. Porque nos estamos renovando, saliendo del caos. ¿Están conmigo? ¿Está saliendo de dónde? De las aguas del caos. ¿Por qué a Moshe no lo mataron? Porque él salió de las aguas del caos y los dioses egipcios liberaron al divino Moshe. Para ellos. Sí, para ellos era el divino Moshe. Exacto, el divino Moshe. Porque si, tenlo por seguro que cuando abrieron el basket o el cosito ese, el canasto, miraron la circuncisión. Y los únicos que circuncidaban a sus bebés, no a los grandes, sino a los bebés, eran hebreos. Los egipcios también circuncidaban a sus hijos, pero eran más grandecitos. Amén. Ok. Entonces, en pocas palabras, Tehom simplemente significa océano o mar. Entonces, ahora en una mentalidad, no es, una vez más, el mar no es malo, pero para la mente antigua, Yahweh está estableciendo que el mar es caos. Para ellos era caos. Y viene Abba Yahweh con su ruaj a establecer orden dentro del caos. Y esto lo podemos mirar en todo el Tanaj. Vamos a ir a la parasha de esta semana. Bereshit capítulo 7, verso 11. Amén. Es más, ¿qué es lo que Rahab le dice a los espías? Yo escuché que tu Dios abrió el mar y ustedes cruzaron en seco. Para ellos era como que venció el caos, venció a Tiamat, venció a cualquier otra serpiente que ellos pensaban que era ese mar. Entonces para ellos, como para los egipcios, mal. Es más, hay algo que se llama el ordeal. Ordeal es en inglés, pero se llama el juicio del mar, donde cuando una persona no la encuentran si es culpable o es inocente, entonces la tiraban al mar. Si el mar la botaba de vuelta, inocente, pero si la ahogaba, culpable. ¿Quién salió triunfante en la cruzada del mar? Israel. ¿Y quién se ahogó? Yahweh ejecutó juicio. Y para los otros, la deidad de los hebreos ejecutó el juicio sobre el faraón y sus dioses. Amén. Ok. Bereshit capítulo 7, verso 11. Y estamos hablando del diluvio. Y por algo el diluvio, mira. En el 27º día del segundo mes, de los 600 años, de la vida de Noaj, todas las fuentes del gran Tehom, abismo, fueron rotas y las ventanas del cielo fueron abiertas. Entonces, cuando el lector lee esto, el juicio inició. Las aguas de arriba se abrieron y especialmente el caos de abajo comenzó a levantarse. ¿Y qué es lo que estaba flotando sobre el caos? El arca de Noé. El arca de Noé es lo que estaba ¿qué?
ahí flotando. Y el resto de la humanidad, ¿qué estaba pensando? Hemos sido juzgados y hemos sido hallados culpables porque no se metieron en el arca. Vemos que la Torá vuelve a usar casi las mismas palabras que se usó en el relato de la creación. Cuando dice que Abba Yahweh dividió las aguas de arriba de abajo, aquí mismo en estas palabras del arca de Noé, con diferentes palabritas, dice que las aguas de arriba se abrieron y las aguas del abismo se rompieron. Amén. Entonces miramos que hay un paralelismo de la creación. Otra vez más, ahora es por eso que Noah es el único que se salva del diluvio, dando a entender que una nueva creación va a comenzar a iniciar, pero primero tiene que venir ¿qué? El caos. Amén. Vamos a ir a Bereshit capítulo 8, verso 1. ¿Lo tenemos? Y aquí, esto es muy interesante. Ni Elohim se acordó de Noah, de toda bestia salvaje y de todo animal de crianza, y todas las criaturas que vuelan, y todas las cosas que se arrastran, tantos como había con él en el arca, y Elohim causó un viento pasar por sobre la tierra, y el agua se quedó. ¿Qué dice que pasó? Que después de que se acordó Elohim, ¿qué pasó? ¿Y pasó sobre qué? Sobre la tierra. Aquí dice tierra, pero ¿qué estaba sobre esa tierra? El caos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el Bereshit? Dice que el Ruach de Elohim se paseaba sobre la superficie de estas aguas. Está ocurriendo lo mismo que está pasando en la creación, porque Yahweh está estableciendo un nuevo orden con Noah. Amén. Entonces dice que el Ruach de Yahweh, o en este caso el viento, hizo pasar sobre la tierra y el agua se quedó. Entonces, en pocas palabras, ¿se quedó qué? Quietita. Porque el Ruach de Elohim va a comenzar a iniciar ¿qué? Una creación. Dice el 2. También las fuentes del abismo y las ventanas del cielo fueron cerradas. Las lluvias del cielo fue restringida. Y una vez más sale la palabra Tehom, hablando de las profundidades. Entonces miramos que está prácticamente hablando de lo mismo de la creación y está estableciendo ahora una nueva creación. Ahora, es interesante lo que dice más adelante en el versículo 21, 8:21 de Bereshit. Después de que todo cese, después de que el Ruach se pasa y Abba Yahweh va a comenzar a iniciar una nueva creación, lo primero que hace Noah al salir del arca, ¿qué es lo que él hace? ¿Y qué hace en ese altar? Un sacrificio. Y mira lo que dice el verso 21. Ya cuando termina Noah de hacer su sacrificio, dice, Yahweh olió el aroma dulce. Y Yahweh consideró y dijo, solamente fue que después que se hace el sacrificio, después de que salen de las aguas, de las tribulaciones, en pocas palabras, después de que hizo Tevilá, Noah, hablando entre comillas, y después del sacrificio, es que Abba Yahweh hizo, percibió un aroma como agradable. Y antes, ¿qué estaba percibiendo antes del diluvio? Dice que ya le llegó hasta dónde? Hasta el colmo. Y sigue diciendo, mira, Yahweh olió el aroma dulce y Yahweh consideró y dijo, yo nunca jamás maldeciré la tierra a causa de los hombres, puesto que las imaginaciones del corazón de la persona son torcidas desde su juventud. Yo no destruiré jamás toda criatura viviente como he hecho. Todos los días de la tierra no cesará el tiempo de la siembra y de la cosecha, frío y calor, verano y primavera, día y noche. Pero esto se estableció fue después de ¿qué? De que el Ruach de Elohim sopló sobre este lugar y comenzaron las aguas a descender.
Cuando la purificó. Exacto. Exacto, en pocas palabras hizo una tevilá, porque ocurre lo mismo en la creación. Después de que Yahweh nuestro Elohim separa los cielos de la tierra, ese fue el segundo día. ¿Qué pasó en el tercero? Dice las escrituras, y Yahweh nuestro Elohim dijo a las aguas que la tierra salga de las aguas. ¿Qué está haciendo la tierra? ¿No está haciendo lo mismo? Tevilá, está saliendo de las aguas del caos y está estableciendo la tierra. ¿Qué fue creado de la tierra? Y los animales. Sí, yo. Como ustedes. Del polvo fuimos creados. Entonces prácticamente está haciendo lo mismo con Noah. Amén. Solo después de este evento caótico del diluvio y después de que el Ruach se mueve, es que nosotros miramos, mis amados hermanos, que Yahweh percibe eso. Entonces el lector antiguo, y en este caso, ¿quién es el autor de esto? Moshe. Y Moshe pudo haber estado, una vez más digo yo, en el monte Sinaí escribiendo esto. Y de pronto mirando a cada una de esas personas que estaban ahí, que ya le estaban sacando las canas, si es que ya no tenía canas Moshe. Yo me imagino, o sea, yo me hago la película, ahí escribiendo el relato de la creación y mirando a los tercos. ¿Cómo hago para que este pueblo dame sabiduría para que este pueblo entienda quién tú eres? Porque mira lo que pasó con el becerro, mira esto, mira lo que pasó con los espías. El Shabbat, ¿cómo va a comprender? Yo sé que después que yo me muera, estas personas van a seguir sus propias cosas. Entonces me imagino que Moshe, mirando la terquedez de las personas, escribió todo esto. Y en el diluvio está haciendo prácticamente lo mismo. Amén. Entonces Tehom, mar, lo podemos mirar plasmado. Para la mente antigua, prácticamente lo que ellos miraban es lo siguiente. Vamos a mirar aquí arriba. Y es un Tehilim. Tehilim 77:15. Ellos prácticamente estaban mirando lo que nosotros miramos allá ilustrado. Un Elohim poniendo fin a un monstruo marino o un caos. Amén. Dice Tehilim 77:15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, los hijos de Jacob, ¿y quién más? Y de Joseph. Selah, Baruch Shem Kevo Malhuto. Las aguas te vieron, oh Elohim. Las aguas te vieron. ¿Y qué hicieron las aguas? Y temieron. Y las profundidades, o sea, y Tehom, y en este caso Tiamat, fueron afligidas. Y eso es lo que está diciendo el Melech David, que fueron muchos años después de ¿quién? De Moshe, del autor. Entonces eso ya se estableció entre ellos. Para ellos ya estaban establecido que su Elohim le dio fin al caos y su Elohim es soberano. Es por eso que dice, con tu brazo redimiste. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con las copas de Pesaj? Que nosotros no relatamos cada uno de los brazos extendidos que Yahweh nuestro Elohim hizo con el pueblo de Israel, que está en Shemot capítulo 6, ¿no es cierto? Y nos redimiste, e hiciste esto, e hiciste lo otro. Y ahí están establecidas las 4 copas de Pesaj. Amén. Entonces, Yahweh nuestro Elohim, en la mente antigua, está estableciendo: yo soy el soberano, el que pone fin al caos. Ahora van a ver otros versículos que los vamos a leer con otra mentalidad. Y hay uno bien famoso que yo sé que ustedes lo leen cada vez que ustedes están pasando por algo bien dificultoso. Y yo sé que ustedes lo leen, pero ahora yo quiero que tengan otra mentalidad cuando lo lean. Vamos a ir a Isaías capítulo 43, verso 1. ¿Cómo es? Todo lo pueden. 43:1.
Se le va a hacer familiar, mis amados hermanos. Hablando de la creación y lo que hemos aprendido hoy, mira. Pero ahora, esto es lo que Yahweh dice. El quien te creó, una vez más está yendo hacia dónde? Hacia la creación. Jacob, el quien te formó. No tengas temor, pues te he ¿qué? Redimido. Te estoy llamando por tu nombre. Tú eres mío. O sea, le está acordando a este pueblo lo de la creación. Dice el 2. Cuando pases por medio de agua, yo estaré contigo. Cuando pases medio de los ríos, ellos no te inundarán. Cuando camines por medio del fuego, no te abrazarás. La llama no te quemará, no arderá en ti, en pocas palabras. Pero ahora, teniendo la mentalidad de Yeshayahu y del lector antiguo, lo que está diciendo es prácticamente lo de la creación. Cuando dice, pero Jacob, Israel, ¿quién fue el que te creó? ¿Quién fue el que te formó? En pocas palabras, recuerda lo de la creación. ¿Quién es el Elohim que trajo orden al caos? Así que cuando tú pases por el caos, las aguas, que es el caos, no temas, porque no te va a inundar, porque tú has sido ¿qué? Redimido. Tú eres mío. Así que cuando ustedes estén pasando por el caos, recuerda quién es el que rige y domina en las aguas del caos. ¿Quién es? Una vez más, ¿quién es? Él está contigo, mis amados hermanos. Siempre va a estar contigo. Vamos a ir más adelante al capítulo 51 de Isaías. Verso 9. Y eso que no hemos llegado a lo bueno. Isaías 51, 9. ¿Lo tienen? Estas palabras son muy bellas, lo que dice aquí. Dice: despierta, despierta, brazo de Yahweh, y cúbrete con poder. Despierta como en los días de antaño, como en generaciones antiguas. ¿No fue tu brazo el que quebrantó a quién? Rahab, ¿quién es? El agua, el caos, la serpiente, el monstruo moribundo, al dragón del océano, del caos, del mar. Dice: ¿no fue tu brazo el que quebrantó a Rahab en pedazos? Tú, quien atravesó al monstruo marino. ¿No fuiste tú quien secó el mar, aún la abundancia del gran abismo, Tehom? Tú, el que hizo del fondo del mar un camino para que cruzaran los liberados y redimidos, aquellos rescatados por Yahweh, regresando y vendrán como cantando a Sión con alegría y exultación eterna. La alabanza y la alegría estarán sobre sus cabezas, y el dolor y la profunda pena, el tejón y el gemido huirán. Qué bonito, ¿no es cierto? Isaías está diciendo: despierta, brazo de Yahweh. ¿Acaso no fue tu brazo el que creó, el que quebró y partió a Rahab? El que hizo algo nuevo, con una nueva función. El que es soberano y Elohim. El que abrió y partió al mar y hizo cruzar a tu pueblo Israel. Pues que todos regresemos a Sión, cantando alegremente, exultando a nuestro soberano, para que todas las profundidades, todo el gemido, todo el caos salga como huyendo. Debemos de tener en cuenta, hablando espiritualmente, que estas dos aguas
hablan de dos estados del hombre: el hombre de los cielos y el hombre del caos, el hombre de la tierra. Un hombre conforme al estado de las aguas de arriba y otro conforme a las aguas del abismo, o sea, a las aguas terrenales, a las aguas de muerte y a las aguas del caos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 47. 15:47. Ya casi terminamos, I promise. 15:47. Teniendo en mente, mis amados hermanos, que estas dos aguas representan un estado de un hombre. El estado del hombre, que viene ¿de dónde? Del cielo. Y el estado terrenal, de caos, carnal, del hombre. Dice Primera de Corintios 15:47. ¿Lo tienen? El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es ¿de dónde? Es del cielo. La gente nacida del polvo es como el hombre del polvo. Y la gente nacida ¿de dónde? Del cielo es como el hombre del cielo. ¿Y quién es el hombre del cielo? Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach. Dice: y tal como tenemos la imagen del hombre del polvo, también tendremos la imagen del hombre del cielo. En pocas palabras, lo que está diciendo Shaul es que aunque ustedes son terrenales, aunque ustedes están bajo las aguas del caos y están en un caos, ustedes también tienen la imagen ¿de quién? Del que descendió de los cielos, Yeshua HaMashiach. Amén. Para que entiendan qué representa el abismo para nosotros hoy, tiempos modernos. ¿Quieren mirar qué representa? Pues si el mar representa el caos, ¿qué representa el abismo? ¿Qué representa el mar? Para nosotros en Yeshua. Vamos a ir a Revelaciones capítulo 16, verso 1. Sí. 7:1. 16:1, perdón. No. No sé por qué dije así. 16:1. ¿Lo tienen? Esto es cuando se están derramando las copas de la ira de Yahweh. Dice: yo oí una gran voz que salía del lugar Kadosh. ¿De dónde salió la voz? Del templo. Decir a los 7 malachim: vayan y derramen sobre la tierra las 7 plagas de la furia de Yahweh. Así que el primer fue y derramó su copa sobre la tierra, y aparecieron unas úlceras pestilentes y dolorosas en la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraban su nombre. Pregunta: ¿quién es esta bestia? La serpiente. El libro de Revelaciones también es un libro como alegórico, aunque es un libro profético, también es un libro como. Y cuando está hablando de serpiente y dragones, ¿de qué está hablando? ¿O está haciendo mención de a dónde? De esa batalla de la creación. Dice el 3, y es aquí donde me quiero parar para que nosotros comprendamos qué es el abismo, qué es el mar. Dice: el segundo derramó su copa dentro del mar. ¿Derramó la copa dentro de a dónde? ¿Y qué fue lo que se convirtió el mar? Dice: y se convirtió en sangre como la de las personas, ¿cómo? Muertas. Y toda cosa viviente en el mar, ¿qué? Murió. Entonces, ¿qué representa Tejón? ¿Qué representa el mar? Según Revelaciones, el mar se convirtió en sangre, se convirtió en muerte. ¿Qué es lo que impide que Elohim se manifieste en la tierra? Simple. ¿Cómo? Muerte contamina el templo. La muerte contamina la tierra. Cuando viene Abba Yahweh y hace la creación y dice que el abismo
o que la oscuridad está en el abismo, y el Ruach, que representa vida, está caminando sobre la superficie. Está hablando como que el mar representa la muerte, porque es lo único que nos separa a nosotros de Elohim. Entonces, ¿el mar representa qué? ¿El mar representa cómo? ¿El mar otra vez representa qué? Lo único que nos separa a nosotros de Yahweh, nuestro Elohim. Amén. Cuando la mujer tiene nidá, y es un tema controversial y delicado, pero cuando la mujer tiene nidá, ¿qué es lo que está expulsando de su vientre? Muerte, porque el feto, o no el feto, el huevito no se fecundó y no se engendró nada, ¿no es cierto? No se fecundó. Entonces, como no se fecunda, ¿qué pasa? El cuerpo hay que expulsarlo porque se convierte en ¿qué? En muerte. Es por eso que la mujer en la nidá no se podía aparecer en el templo como cualquier cosa. Aquí estoy en nidá. ¿Por qué? Porque está causando ¿qué? Contaminación por su muerte. Por la muerte. Entonces es la muerte es lo que separa al hombre de Yahweh. Y si Revelaciones está hablando que el mar, esta segunda copa, se le derramó algo y ese mar se convierte en sangre y se convierte en muerte, nos está dando a entender algo a nosotros, que el mar en pocas palabras es ¿qué? Muerte. Entonces el tejón es muerte. Y es lo único que nos separa a nosotros. No hay ningún sacrificio dentro de la Torah que te pueda limpiar de la muerte, excepto la vaca roja. ¿Están conmigo? Nada. Y lo de la vaca roja solamente es un ritual por un momento, pero algo definitivo y permanente, no hay nada. El único, escúchenme, lo único y el único que nos puede redimir de la muerte se llama el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Y es por eso que la resurrección es muy importante. Es por eso que Shaul dijo: si ustedes no creen en la resurrección, estamos haciendo todo esto en vano, porque sin resurrección no tenemos nada. Es por eso que Yahweh resucitó a Mashiach de la muerte, porque Yeshua triunfó sobre la muerte, y en este caso triunfó sobre Tejón, el mar. Es por eso que cuando ustedes hacen tevilá y salen del mar, es como una representación de la resurrección que hizo Mashiach con nosotros. Cuando ustedes salen del mar es porque ustedes están saliendo literalmente ¿de a dónde? De las aguas del caos. Están saliendo de las aguas de las muertes. Y ahora tú eres limpio y tienes acceso hacia aquello que es sagrado. Amén. Vamos a ir a Revelaciones, a Revelaciones capítulo 20. Y esto, perdone, lo vamos a leer todito porque es muy importante. Sí, Revelaciones 20, Apocalipsis 20. ¿Lo tienen? Y quiero que escuchen esto bien delicaditamente. Dice el 1: después vi un ángel bajando del cielo que tenía la llave de ¿a dónde? Oh, my goodness. Este ángel tenía la llave ¿de quién? Del tejón, y una gran cadena en sus manos. Él prendió al dragón. ¿Él prendió a quién? O sea, está hablando literalmente de lo que está ocurriendo ¿a dónde? En la creación. Dice: él prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el demonio, y a Satán, y le ató ¿por cuántos? 1000 años. Los arrojó ¿a dónde? Al abismo. Lo encerró
y puso un sello sobre él para que ya no pudiera engañar a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de esto, tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vi tronos y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar. Mira lo que está diciendo Revelaciones. El milenio es nuestro triunfo sobre el caos. Y por 1000 años vamos a reinar en orden. En pocas palabras, Yahweh va a poner ¿qué? Orden, lo mismo que hizo en la creación. Amén. Dice, ¿a dónde quedé? Perdón. 4. ¿Ya lo leímos el 4 todo o no? No. Entonces vi tronos y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Yeshua y por proclamar la palabra de Yahweh. También aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vinieron a vida y gobernaron con el Mashiach por 1000 años. ¿Qué hicieron ellos? Resucitaron. Entonces ellos también triunfaron ¿sobre qué? ¿Por qué? Porque el ángel ya tiene las llaves del abismo. O sea, la muerte ya no va a tener ¿qué? Dominio sobre las personas. Tanto así que los decapitados, como los otros que no adoraron a la bestia y murieron, ellos también serán ¿qué? Resucitados, vinieron a la vida. Amén. Sigue diciendo 5. El resto de los muertos no vinieron a vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. En pocas palabras, la primera resurrección tiene que ver con todos los justos. Los malvados todavía van a quedar ¿qué? Dormidos por 1000 años. Amén. Dice 6. Bendito es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre él la segunda muerte no tiene poder. Entonces hay una primera muerte y hay una ¿qué? Segunda muerte. En el milenio no vamos a morir. ¿Por qué? Porque la muerte no reina. Amén. Pero después de los 1000 años va a llegar la segunda resurrección. ¿Para quiénes? Para los malvados. Pero sobre ellos la segunda muerte sí está. Amén. Así que pórtense bien. Sigue diciendo, bendito es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre él la segunda muerte no tiene poder. Por el contrario, ellos serán sacerdotes de Yahweh y del Mashiach y gobernarán con él por 1000 años. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Hasatán será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos del mundo, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla. Su número es incontable como la arena a la orilla del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de Yahweh y la ciudad que él ama. Pero fuego salió y bajó del cielo y los consumió. Hasatán, quien los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre y para siempre. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia, y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi los muertos, ambos grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron los libros, y otro libro fue abierto, y el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. Y aquí viene el 13. El mar entregó a los muertos que había en él. Esto es algo alegórico. ¿El mar entregó qué? Y aquí viene. Y la muerte
y el Sheol entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Y aquí viene, si el mar representa la muerte, mira lo que ocurre. Entonces la muerte, que es el mar, y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? El lago de fuego. Pregunta, ¿ustedes por qué creen que el libro de Revelación está hablando del lago de fuego? Y esa es la segunda muerte. Acuérdense, es alegórico. Le está tratando de que las personas visualicen, ilustren algo en su mente. En pocas palabras, Yahweh está haciendo lo que los paganos hacían. Tiraban a las personas ¿a dónde? Al mar. Y vamos a ver si el mar los tira de vuelta o se quedan en el lago. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dice que la muerte, el Sheol, como el profeta, como la bestia, serán lanzados ¿qué? Al lago. Y ellos van a ser ¿cómo? Juzgados. Ellos no van a ser vomitados de vuelta. En pocas palabras, la muerte, lo que representa el mar, el caos, el tejón, en algún momento va a dejar de existir. Amén. Y no va a tener dominio sobre ustedes. Ya el tejón y el caos y la muerte y todo esto ya no va a tener dominio sobre ustedes. Shaul lo dijo. Primera de Corintios capítulo 15 verso 24, vamos a leerlo. Quince 24. Y dice el último verso, que no lo leímos solamente para que lo escuchen. Y cualquier cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. O sea, todos fueron, ¿qué? Lanzados al mar. Y vamos a mirar a ver si el mar los tira de vuelta. El abismo y las aguas profundas representan la muerte misma. Aquellos que causa desorden. Aquello que causó desorden cuando Adán cayó. Y el cual el segundo Adán bajó de las aguas de arriba para traer fin a la muerte, a las aguas del abismo. Primera de Corintios 15, 24 dice, ¿perdón? No, es lo que yo estaba, yo terminé de leer Revelaciones y lo que acabo de leer es algo que yo escribí. Estaba tan entregado, mi hermano. Amén. Es una representación de un nuevo orden, una nueva creación. Primera de Corintios 15, 24 dice, después, la culminación, cuando entregue el reino a Yahweh, está hablando de Yeshua, que le va a entregar el reino ¿a quién? A Yahweh el Padre. Y cuando haya puesto fin a todo reinado, sí, a toda autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el 26, y el último enemigo que será destruido es la muerte. En pocas palabras, el caos, el tejón, lo que nosotros estamos aprendiendo en esta parashá y la parashá pasada. Amén. Vamos a saltar al verso 54 en ese mismo capítulo. No se les perdió, ¿no es cierto? Dice, cuando lo que se corrompe se viste de incorrupción, está hablando de esta carne, de este cuerpo. Cuando esto corrompe o esto corrompido se viste de incorrupción, o sea, y lo que es mortal se viste de inmortalidad, o sea, ya no hay muerte, entonces este pasaje del Tanaj será cumplido. ¿Y cuál es? La muerte será tragada en la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado.
Y el pecado deriva su poder de la Torah, o sea, porque la Torah siempre te está diciendo que, oye, estás pecando. 57. Pero gracias sean dadas a Yahweh, que nos da la victoria por medio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Mis queridos hermanos, parecen firmes e inmovibles, siempre haciendo el trabajo del Adón tan vigorosamente como puedan, sabiendo que unidos con el Adón, sus esfuerzos no son en vano. Mis amados hermanos, vayan a trabajar. Tejón, el tejón desde la creación es como un plan que vino desde allá y nos los trajo hasta el reinado de Mashiach. En pocas palabras lo que está diciendo Shaul, quédense firmes, no sean inmovibles, estén donde estén, quédense firmes en lo que creen, en su convicción, no hagan nada malo. Ustedes ya están revestidos. Lo único que Shaul siempre habla es una nueva creación, están revestidos, una nueva persona, ya no son la misma vieja naturaleza, sino una nueva creación. Hagan lo que ha sido creado para. Amén. Porque el que reina con ustedes o el que reina en ustedes es el que triunfó sobre el caos, sobre el tejón, sobre el abismo, sobre las profundidades, sobre la muerte. En pocas palabras, dice Shaul, la muerte ya no reina en ustedes. Y si no hay muerte reinando en ustedes, ustedes tienen libre acceso a los espacios sagrados de Yahweh nuestro Elohim. Aparte de eso, si no tiene nada de eso, baila, fritos, no tienen nada. Por eso Shaul dice, estén firmes, no se muevan, no sean movibles, sigan haciendo todo lo que ustedes hacen vigorosamente, hágalo así fervientemente, porque el Adón está con ustedes y Él triunfó sobre las muertes. Y con esto los dejo porque nosotros comenzamos, mis amados hermanos, con algo en el principio y quiero que tengan esto en mente. Ya hablamos de la creación, hablamos de Noah, pero yo comencé con un verso, ¿no es cierto? Con las torres de Babel. Pregunta, para que tengan tarea. ¿Por qué la Torah dice que ellos salieron de cierto lugar y se establecieron en otro lugar? Y lo interesante es el lugar donde ellos salieron. Y lo dice prácticamente, lo dice ahí plasmado, lo acabamos de leer. Y ellos salieron del este y el único lugar que encontraron fue Shinar. ¿Por qué se fueron del este? ¿Y qué representa Kedem? ¿Qué significa este? Amén. Que Yahweh nuestro Elohim los bendiga, los guarde. Mis amados hermanos, la muerte ya no reina en ustedes. La muerte ha sido vencida por medio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Amén. Así que sus acciones y sus actos, como los míos, tienen que ser de hombres que han ¿qué? Resucitado. Amén. Bendito sea Yahweh. Del agua. Le dio una función. Amén. Vamos a ponernos en pie. Bendito sea Yahweh. Voy a invitar a mi hermano Hugo para que pase él. Ore por la sedaca y también ore por los alimentos. Amén. Recordemos, mis amados hermanos, aquí la sedaca la pueden dejar. Si la quieren dejar ahorita pueden hacerlo. Si no, después de que nosotros terminemos el Shabbat también lo pueden hacer. ¿Estamos listos?
No me vean así. Amado Padre, te damos gracias por esa palabra, Padre, que recibimos en cada Shabbat. Gracias de veras porque tú pones esa palabra en nuestro roé. Muchas cosas que no sabíamos, Padre, y las estamos aprendiendo en cada Shabbat. De veras, gracias. También, Padre, es importante, Padre, que nos ayudes a nosotros a poner por obra todo lo que aprendemos, todo lo que escuchamos. Ayúdanos, Padre, a mantenernos fuertes en esta fe. Porque si tu escritura dice que tenemos que trabajar duro para la obra que es del Mashiach, eso es lo que tenemos que hacer, Padre. Ayúdanos. Gracias, Padre. Ahora, Padre, oramos por los diezmos y ofrenda, Padre. Que seas tú multiplicando todo lo que nuestros hermanos ponen en la caja de la sed acá, Padre. Bendígala, multiplícala. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua. Y también oramos, Padre, te damos gracias, Padre, por los alimentos que vamos a comer en este momento. Y bendice a cada uno de esos hogares, Padre, que trajeron de lo que ellos pueden, de lo que ellos tienen, de su casa, Padre. Bendice su mesa, bendice su hogar, bendice su familia, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Y ahora podemos pasar a comer. School, Bani, Bani, Bani,